Una semana antes de perder la batalla contra el cáncer, Luis Gómez, el periodista de Univision 41 de New York, compartió un mensaje conmovedor y lleno de optimismo en donde anunciaba que se retiraba porque su cuerpo ya no podía más. Mi cáncer ha vuelto, ya no hay tratamiento, estamos en una etapa difícil en donde ya la medicina pasa a un lado, lo que queda ahora es la lucha de mi propio cuerpo, y de Dios para ver qué podemos lograr al final de esto, comienza diciendo en el video el periodista mexicano de 40 años. Gómez fue diagnosticado con un cáncer considerado poco común de testículos, y desde el 2017 venía peleando contra la enfermedad. Sin embargo, no perdió el optimismo nunca, ni siquiera cuando el médico le informó que ya no había más nada que hacer. Estamos fuertes, estoy muy contento, estoy en paz, rodeado de amor, gracias a Dios la familia está presente, cada vez llega más gente. Quiero dejarles muy claro que yo fui a trabajar hasta el día que ya no pude más, mi compromiso con ustedes fue claro, fue honesto, fue legítimo, fue un compromiso transparente en el cual a veces traté de hacerlos reír cuando el dolor no lo podía aguantar, dijo sin nunca dejar de mirar a la cámara, como si quisiera hablarle a cada uno de sus seguidores a los ojos. A finales de 2017, al presentador del noticiero Al Despertar de Univision, le diagnosticaron cáncer testicular. No puedo decir que se ganó la guerra, y humildemente les digo que estoy contento de estar vivo aún, así escribía en una publicación de Instagram el pasado octubre el presentador mexicano Luis Gómez, quien falleció el sábado pasado a causa del cáncer. Tenía 40 años. A través de la red social, el presentador del noticiero matutino Al Despertar, documentó su batalla contra la enfermedad. Lo mismo compartía imágenes de su trabajo en Noticias Univision 41 que publicaba fotografías tomadas desde el hospital. Usaba el hashtag Corazón de Guerrero para hablar sobre el cáncer testicular que le fue diagnosticado a finales de 2017. A Gómez le gustaba también publicar algunas fotografías de otras personas con las que convivía en el hospital, y que también recibían tratamiento contra el cáncer, pues las consideraba ejemplo de vida y le daban fuerzas para seguir. Esto es una oportunidad de contar mi experiencia, y transmitir buen ánimo a pesar de las adversidades, porque debemos seguir mientras respiremos, y nunca morir en vida. También en octubre, el presentador reveló que por primera vez se había rasurado la cabeza, y comenzaban a crecer sus pestañas y cejas. Sin embargo, hoy me llevan al quirófano por cuarta vez luego de que me encontraran abscesos en el hígado. Vamos por ellos. Parecía que el presentador estaba ganando la batalla a la enfermedad, pero finalmente falleció. Dentro de todo el proceso, Gómez trató de mantener sus actividades. La última vez que apareció en Al Despertar fue el pasado 25 de marzo. En su última publicación en Instagram, el 28 de marzo, dijo que ofrecería un anuncio para explicar los motivos por los que ya no estaba trabajando. En una publicación el pasado febrero, el periodista compartió una imagen en una carrera ciclista. Fui ciclista hasta hace poco y por varios años. Ese soy yo en mi última carrera. Fue mi sueño desde pequeño y hoy puedo decir que se cumplió, escribió y pidió también a sus seguidores que le compartieran sus sueños. Su trayectoria. Después de iniciar su carrera como presentador en México, Luis Gómez se mudó hace 13 años a Estados Unidos para trabajar como periodista en Univision Houston y Austin. Después viajó a Nueva York, donde siguió activo y en 2014 se unió al noticiero Al Despertar, de Noticias Univision 41. A lo largo de este tiempo, y en su vida, Luis tocó muchas vidas. A pesar de los altibajos en su lucha de más de un año y medio, jamás perdió su sentido del humor, su disposición a ayudar a los demás, y su dedicación al trabajo que tanto amaba, declaró la empresa en un comunicado este domingo.